sería la última clase, la última sesión de lo que sería la materia. Y vamos entonces a continuar con lo que sería el tema de la primera ley de la termodinámica, uso del formulario, y entonces, ya que quede entonces afianzada lo que sería en qué consiste la metodología de solución para este tipo de problemas. Muy bien, ya me indica que la grabación se está iniciando, son las 8:19 de la noche. Y en este momento son 36 compañeros y compañeras del día hoy, 8 de noviembre del 2021, con la que es el grupo de Ingeniería Industrial y Logística 3N1, en turno de noche, y son las 8 de la noche con 20 minutos. En 5 minutos más descargo lo que sería la lista de asistencia. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que es la entrega de la actividad. La actividad entonces la van a entregar, le anotan ahí en su libreta, me espero, y saquen la libreta porque vamos a empezar a recordar, a repasar ejercicios. Los de las leyes de los gases que vimos en la semana anterior, ya más o menos ustedes ya comprendieron lo que es la utilidad que tiene, ¿verdad? Se aplica la ley combinada por lo general, se aplica lo que sería la ecuación general del estado gaseoso, y esas son entonces suficientes para poder complementar lo que sería el formulario cuando estamos manejando presiones, cuando estamos manejando volúmenes o cuando estamos manejando temperaturas o cantidad de moles. Entonces, esta actividad, que es la número 4, entonces fíjense bien, la van a entregar lo que sería el día sábado y el día domingo próximo. Sábado y domingo próximo. Entonces, ya para que anoten ahí, porque resulta que luego por ahí puede haber algún compañero o compañera, ya son en este momento 41, qué bueno. Entonces, ahorita en 2 minutos compartimos lo que sería la pantalla. Muy bien. Aquí estamos, entonces recuerden siempre, muchas gracias, muy amable. Hay que entonces checar siempre lo que son las grabaciones cuando no podemos estar a tiempo. Muy bien, recordando, tenemos en la actividad número 4 lo que sería la teoría, conceptos básicos, no son complicados como les decía, y tenemos entonces ejercicios en los cuales tenemos las leyes de los gases, pero también tenemos lo que es la primera ley de la termodinámica. No es un formulario extenso, pero sí hay que entender completamente la metodología en el sentido de cómo manipular los despejes, cómo manipular lo que son los sistemas de unidades y cómo entonces en un momento dado acomodar la información para, con todo el formulario, encontrar la respuesta a lo que es el ejercicio que tengamos. Entonces, con respecto a esto, vamos a hacer ejercicios complementarios y para recordar y repasar entonces qué es lo que estamos haciendo en lo que sería la metodología. Y un tema extra por ahí que les voy a poner que sería propiedades de los logaritmos. Ustedes, no sé si en lo que sería álgebra, a veces no se alcanza a ver en álgebra, a veces no se alcanza a ver en cálculo, lo que son los contenidos en tetramestre, porque no abarca lo que es el tiempo. Entonces hay unas llamadas propiedades de los logaritmos que son muy utilizadas en ingeniería para simplificar lo que sería operaciones o en un momento dado para poder entonces manipular cierto tipo de ecuaciones que son entonces las que llevan los logaritmos. Acuérdense la integral de 1 en x. La integral de 1 en x, diferencial de x, ¿cuál es? ¿Ya llevaron cálculo o están llevando cálculo? Alguien que abre el micrófono y me diga la integral de 1 en x. Logaritmo natural de x. Recordar ciertas propiedades, en este caso las propiedades de los logaritmos. Entonces voy a hacer un espacio pequeñito para que vean la otra parte como ingenieros que tenemos que saber son las gráficas. Toda ecuación matemática, toda función matemática tiene una gráfica característica. Entonces estoy ahorita haciendo el speech, o sea, alargando, para en un minuto más descargo la lista de asistencia. Entonces, debemos de también saber el comportamiento de las gráficas, o sea, una ecuación matemática siempre nos va a dar origen a un momento dado
a lo que es la interpretación gráfica de esa ecuación, de esa relación matemática o de esa función matemática. Y entonces debemos también de tener presente ese concepto. ¿Qué gráfica representa una logarítmica? ¿Qué gráfica representa una senoidal? Una ecuación del coseno. ¿Qué gráfica representa una derivada? ¿Qué gráfica representa una integral? Ese es el complemento que acompaña entonces a lo que serían muchas materias y la termodinámica no es la excepción. Entonces ustedes se dan cuenta, tenemos una ecuación que es una logarítmica. El trabajo está en función de una ecuación logarítmica. Entonces ahí entran más variables, más parámetros, pero es una logarítmica al final de cuentas. Entonces esto es también algo importante de poder entender cómo manipular una ecuación logarítmica como lo que es el trabajo. Eso lo vamos a ver en lo que sería una parte prácticamente al final. En este momento ya son prácticamente todos, son 47 compañeras y compañeros. Sé que tengo pendientes con unas compañeras y unos compañeros y les decía, la semana antepasada no tuve internet, entonces ya volvimos entre comillas a la normalidad y tengo que en esta semana recuperar todo esto que está ahí trazado para que la próxima semana entonces presentemos. Hay que checar las indicaciones porque resulta que el día lunes, checando su calendario, hay que ver si es asueto o no en el calendario y ver entonces cómo queda su examen. Si hay un corrimiento de días, eso es lo que tengo yo que checar. Entonces tienen ustedes que estar pendientes en cuanto a lo que sería su horario. No me lo han proporcionado en este momento por parte de lo que sería la Academia de Ingeniería, la coordinación de ingeniería. Entonces hay que estar al pendiente de cuál sería la fecha de su segundo examen parcial. Pero ya ahorita que están ya los 47, 48 compañeros y compañeras, les indico que esta actividad de la número 4, que es esta última final, va a ser entregada el día sábado y día domingo, en estos 2 días. Por favor. Y entonces ya estamos en lo que es la parte final, manipulando lo que es la primera ley de la termodinámica, que son algunos ejercicios. Ahorita los vamos a visualizar y voy a descargar primero su lista de asistencia. Recuerden que la descargo ahorita y la descargo más al rato. Y también la sesión se está grabando para que recuperen lo que sería la grabación, la vean una vez, otra vez, para lo que es repasar. Muy bien, ya entonces apagué lo que sería mi cámara. Estoy compartiendo en este momento lo que sería la pantalla y tenemos entonces lo que sería la actividad número 4. Aquí está. Para recordar que es lo que ustedes han hecho y han avanzado, porque la actividad no la puse ahorita, ya tiene tiempo. Entonces, primera parte son puros conceptos. Los han tomado el material de los libros, los han tomado de videos, ahí están. Y entonces está lo que es la teoría, esos conceptos. Después tenemos lo que sería un repaso de la actividad anterior, donde volvemos a trabajar con lo que sería la energía interna en función del trabajo y de lo que es el calor. Después tenemos un cuadro comparativo y nuevamente repasamos el tema sobre lo que sería si aumenta o disminuye la energía interna, si entra o sale calor o entra o sale trabajo del sistema. Aquí está el cuadrito con la interpretación. Acuérdense que tiene que tener interpretación. El inciso A, el B, el C y el D. No se les vaya a pasar. Y esa es la fórmula y esto consistió en repaso. Y luego ya nos vamos a lo que serían los ejercicios para determinar lo que sería ejercicio 3, 1, ejercicio 4, 2, 3, 4, 5, 6 problemas nada más. Y con eso ya terminamos lo que es la actividad, pero volvemos a lo mismo. La intención de estos ejercicios es que ustedes lo hagan analizando lo que es el problema y teniendo como base un formulario. Ese formulario ustedes lo tienen desde unas semanas anteriores. Si me vuelvo para acá, resulta que yo me tengo que ir hasta lo que sería la semana 8. En la semana 8 tenemos aquí lo que sería la actividad 4 y luego nos vamos a lo que sería la actividad 9
Aquí está, y tenemos el formulario que fue desde el 1 de noviembre. Entonces aquí tienes los formularios y las primeras ejercicios de las leyes de los gases, aquí están. Ejercicios, leyes de los gases de esa semana, están aquí cargados, y eso fue lo que hicimos en la semana anterior. Ahí está la grabación todavía presente para que la repasen. Quien tenga alguna duda en particular. Aquí están los problemas, y entonces repasamos, o si no vieron algunos compañeros y compañeras las leyes de los gases, porque a veces no se alcanzan a ver en temas. Aquí tienen entonces lo que sería la ecuación, la ley combinada, el tipo de problemas, y aquí repasamos en la semana anterior, pues el hecho de que cada una de esas letras, cada una de esas variables representa entonces una propiedad de lo que sería el estado gaseoso, la propiedad de la presión, la propiedad del volumen, la propiedad de la temperatura, la propiedad de la cantidad de moles que contiene un gas. Y entonces esa ecuación, que es la ley combinada, se manipula para encontrar algún parámetro, alguna variable que nos falta. Eso lo hicimos en la semana anterior. Y les dije, nunca deben de olvidar que la temperatura en esas ecuaciones siempre debe estar en Kelvin. La otra condición, acuérdense que la P significa presión, la V significa volumen, la T significa temperatura. Estoy haciendo un repaso de lo que ya vimos. Y, perdón, entonces tenemos que hay ciertas unidades que hay que respetar. ¿Cuáles son, entre comillas, las que a veces se nos hacen más complicadas? Las unidades de presión. Porque las unidades de presión pueden ser de diferentes tipos. Pascales, megapascales, bar, lo que sería milímetros de mercurio, centímetros de mercurio, atmósferas, libra fuerza por pulgada cuadrada, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, y empezamos a ver que eso es lo que hay que ponerle más atención como ingenieros. Entonces se utilizan muchas unidades de presión. ¿Por qué? Porque así es el contexto en el cual nos desarrollamos. Hay manómetros en los cuales te dice libra fuerza por pulgada cuadrada. Hay manómetros en los cuales te dice kilogramo fuerza por centímetro cuadrado de presión en tuberías de gas. Hay manómetros en que te dice PSIA, el término inglés de libra fuerza por pulgada cuadrada. Entonces, eso es lo interesante cuando tú empiezas a manejar esto dentro de un contexto. Entonces hay que tener cuidado con los diferentes tipos de unidades, y ese es el sentido de recordar y saber siempre las equivalencias. El volumen no tanto. El volumen siempre va a estar en litros, mililitros, centímetros cúbicos, pies cúbicos. Esos son los más comunes. Y la temperatura tú sabes que va a estar en lo que debe de estar siempre en Kelvin, pero a veces te la pueden dar en centígrados, a veces te la pueden dar en grados Fahrenheit, que son los más comunes. Y una unidad de temperatura también científica, que sería los Rankine, que también es una temperatura de ingeniería, la famosa escala Rankine. Entonces aquí tienes el segundo problema, y vimos entonces 3 básicos y luego uno más. Eso los dejé ahí para que ustedes lo practicaran, pero les puse uno más utilizando lo que es la ecuación general del estado gaseoso, porque aquí no venía. Entonces les puse este problema donde se utiliza P por V es igual a NRT, y comentamos en la clase anterior que la R es una constante de los gases, pero depende de las unidades que tenga. Esta R está en la contraportada del libro de termodinámica de Sengel. En la contraportada, en la segunda página, viene ahí lo que es la R con diferentes unidades. Entonces también debemos de saber manipular ese valor de R, porque las unidades no necesariamente van a ser atmósferas, litros sobre mol Kelvin, sino que pueden ser otras unidades en un momento dado. Entonces esta ecuación se utiliza cuando tú tienes 3 parámetros: la presión, el volumen, la temperatura o la masa. 3 de ellos, y vas a despejar uno para encontrar el que falta. Eso entonces lo hicimos en el problema anterior y aquí está marcado. Nos pedían encontrar el volumen, nos daban moles, la temperatura en centígrados, la presión en milímetros de mercurio. E hicimos entonces lo que sería algunos cálculos. Si no lo tienen, esto lo deben de tener, porque está aquí. Miren, lo acabo de bajar aquí de lo que sería su
su hoja cargada de lo que sería termodinámica, pero si alguien no lo tiene, rescátelo por favor. El problema 9, comenzamos con problemas de la primera ley de la termodinámica. Entonces en la semana anterior empezamos a visualizar ya el formulario y vimos que son unas cuantas fórmulas y nos enfocamos básicamente al estado gaseoso. No manejamos el estado líquido, no manejamos lo que sería el estado sólido, nos enfocamos básicamente a lo que es el estado gaseoso. Por eso manipulamos las ecuaciones de los gases ideales. Entonces, de los gases podemos calcular trabajos, podemos calcular calores, energías internas, presiones, volúmenes, temperaturas, moles, etcétera. Pero debemos de acomodar las ecuaciones para ver cuál es la que nos conviene para cada tipo de problema. Eso es lo único nada más. Saber manipular, saber despejar, saber utilizar unidades equivalentes para encontrar lo que nos pide. Y entonces aquí tenemos lo que es el problema que les planteé en la clase anterior. Nos pedía calcular la variación de la energía interna. Y seguimos un procedimiento muy sencillo. Nos daban estos datos. Nos decía que el sistema salía en 500 joules de energía. Nos decía que el sistema trabajaba a una presión constante de 8 atmósferas. Nos decía que el volumen cambiaba del sistema de 300 litros a un volumen 2 de 100 litros. Y entonces se mantenía la presión constante. Nos pedía entonces la variación de la energía interna, pero para poder calcular la variación de la energía interna teníamos que calcular lo que era el trabajo. Teníamos presión, le ponía una palomita yo para no perderme. Tenemos el volumen 2 final, el volumen 1 inicial y tenemos el calor y simplemente entonces había que encontrar el trabajo y sustituirlo en la primera fórmula de arriba. Pero había la limitante de que esas unidades de atmósfera litros no son muy comunes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una conversión de unidades. Y para eso están en tu formulario. Aquí está, y eso fue lo que te encargué que me estudiaras y que empezaras a manipular los problemas, porque eran muy parecidos a estos. Eso es lo que debías de haber hecho en lo que sería estos días anteriores. Para acostumbrarte a lo que es la metodología y fueras más rápido, más eficientes a poderlo resolver. Muy bien, entonces hasta ahí quedó tu semana anterior. Este documento está cargado, ahí está, ejercicios, está en PDF y está en Word, el 1 de noviembre. Y estamos ya en lo que sería la semana 10. En esta semana 10 tengo entonces 2 series de ejercicios. Ya tenemos la actividad, me devuelvo la actividad y te fijas que son problemas parecidos. Se expanden a presión constante, se comprimen a presión constante, nos dan ciertas unidades, nos dan ciertas variables y lo único que tienes que hacer es acomodar tu formulario. Entonces aquí tienes esos problemas para entonces despejar en un momento dado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a practicar? Aquí ya tengo los problemas y yo ya tengo entonces lo que sería el formulario. Déjame, aquí está la actividad y está en lo que sería este documento, ya lo que sería el formulario. Aquí lo tengo y vamos entonces con el problema 1. Me espero para que lo escriban rápidamente ahí en su lugar. Van a ser 4 problemas y luego nos vamos a las propiedades de los logaritmos. No sé si quieran hacer algún comentario. Ya que están todos, pueden abrir a hablar a alguien y comenzamos. Y aquí espero. Empezamos a escribir el problema, por favor, en su libreta. Y si alguien quiere comentar algo con toda confianza, por favor, sé el comentario para los últimos que entraron. Algunos compañeros o compañeras tengo ya algo pendiente. Quedamos en que ya a partir de la semana anterior tengo ya internet. Entonces en esta semana tengo que rescatar todos esos detallitos con los compañeros y los mensajes que me han mandado, que se me han acumulado. Pero pues les comenté la circunstancia y espero ya, entonces ya que en esta semana ya quede eso solucionado, los pendientes que por ahí tengo con lo que sería el grupo. Muy bien. Estamos escribiendo el problema ahí en la libreta, ¿verdad? Y fíjense lo que nos pide.
Y tenemos entonces las ecuaciones a la derecha. Profe, en el examen van a venir puros problemas de ese tipo. Acuérdate que viene en teoría y los problemas que hemos visto para este segundo parcial, ¿verdad? Sí, son parecidos. Esa es la intención de lo que sería el examen, ¿verdad? Que repasen en el examen lo que serían los problemas. Muy bien, aquí está. Es que estaba acomodando una ecuación que estaba ahí medio chueca la fórmula. Y ahorita empezamos a manipular. Ustedes me dicen cuándo. Y vamos a recordar lo que es la metodología que yo les indiqué. Ya saben que la forma son datos, incógnita y fórmula. Nos dice que la presión es constante, entonces nos dice la temperatura final del gas, el trabajo efectuado, nada más no nos dice quién por quién, si por el sistema, por lo que son los alrededores. Así ahí nos dice, indica quién realiza el trabajo. Muy bien. Ustedes me avisan cuándo podemos comenzar. Por mi parte ya estoy listo. Yo también, profe, ya lo noté. Yo también, profe. Muy bien, vamos a comenzar, ponemos atención. Qué bueno que se escucha bien, porque les digo, pues acá el internet me lo dejaron igual, o sea, está igual de lento, igual de pausado, pero pues ojalá y no tengamos aquí problemas. Muy bien, comenzamos. Fíjense bien cómo le hago yo a los compañeros que todavía tenemos cierta dificultad en lo que es la metodología. Quedamos en que tú puedes rayar sobre lo que es el examen. Déjame ponerle un poquito de color para que no te golpee tanto. Déjame ver si se me permite diseño, color de página. Vamos a ver qué color, que no te golpee tanto. Vamos a ver ese color. Vamos a ponerle una vista así de cuadrícula. Muy bien, vista de cuadrícula, aquí está. Y vamos a inicio y vamos a dibujar y ya como que no nos golpea tanto, ¿verdad? La vista. Y entonces vamos a escribir y le voy a cambiar a un color verde para que contraste. Muy bien, vamos a poner color verde. Aquí está. Muy bien, dice un gas ocupa un volumen de 300 litros. Pues lógicamente este es un UV. Nada más que la cuestión está en que no sé si es todavía un volumen 1 o un volumen 2. Pero cuando yo veo si su volumen cambia a 200 litros, pues ya sé, este es un volumen 1. A una temperatura de 60 grados centígrados, aquí le pongo grados centígrados. Y entonces nos dice, muy bien, entonces eso sería una T1, porque acuérdense que los datos van en parejas. Y luego dice, ¿cuándo su presión es constante? Bueno, la presión es constante, usa la letra P. Y luego dice, su volumen cambia, entonces tenemos un volumen 2. Determinar la temperatura final del gas. Muy bien, aquí le ponemos entonces datos. Aquí le ponemos incógnita. Y aquí le ponemos lo que sería la fórmula. Y entonces de esa manera empezamos a trabajar. Y entonces le ponemos aquí un volumen 1 igual 300 litros. 300 litros. Luego tenemos que una temperatura 1 igual 60 grados centígrados. Pero me acuerdo que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces aquí voy a tener que modificar la temperatura
Y ahorita me dicen cuánto sería en Kelvin porque hay que sumarle más 273. Y como no quiero ocupar espacio ya acá para que no se me amontone, la voy a poner nuevamente abajo, pero en Kelvin. Aquí le voy a poner Kelvin. ¿Me ayudan ya de una vez? 60 más 273, ¿cuánto me daría con su calculadora? No quiero hacerlo yo. 333. Muy bien, muy amable. 333 Kelvin ya de una vez ahorita para acomodarle. Y luego nos dice, y la presión es constante, le pongo la P, es igual a constante, es igual a 5.75 atmósferas. Correcto. Y entonces el volumen cambia a un volumen 2 de 200 litros. Aquí le ponemos un volumen 2 igual 200 litros. Y luego dice, determinar, inciso A, incógnita. No necesariamente vamos a hacerlo como ellos nos dicen, o sea, primero el inciso A es como nosotros lo visualizamos. La temperatura no me dice en qué. Pues simplemente lo puedo hacer como yo quiera. Inciso B, el trabajo efectuado. El trabajo, no sabemos por quién. Y luego el C, perdón, ¿quién lo realiza? Y entonces el trabajo, ¿quién lo realiza? Así está. Nada más así le voy a poner. De esa manera ya tenemos entonces la información. Entonces checamos. Lo primero, ¿podemos calcular la temperatura? Pues sí. Podemos calcular el trabajo. Vamos a ver, tenemos presión, sí. Entonces podemos hacer primero el inciso B si queremos. El inciso B nos dice que W es igual a P por volumen 2 menos volumen 1. Tenemos P, fíjense bien cómo yo le hago. No hago nada de problema, sino que nada más veo a ver qué es lo que tengo. Lo que tengo, le voy a poner una palomita. Pregunta, ¿tengo presión? Sí, le pongo una palomita y no hago nada, pero yo sé que lo puedo hacer. Pregunta, ¿tengo volumen 2? Sí, ya me fijé. Y eso significa tener control sobre el problema. Volumen 1, tenemos volumen 1, sí, ¿cuánto es? Pues 300 litros, que parece un 7. Sí, tenemos volumen 1. Y aquí le voy a corregir y le voy a poner una V bien porque me puedo equivocar. Aquí está, 300. Entonces significa que yo puedo hacer la ecuación del trabajo. Muy bien, ahora me voy con la ecuación de la temperatura. Me dicen que me dan volumen y me dicen que la presión es constante y me fijo en la fórmula. Y ahora me voy con la temperatura y voy aquí a poner el inciso A y hago el mismo procedimiento. Inciso A y pongo la ecuación. Presión 1, volumen 1, entre T1 es igual a presión 2, volumen 2, entre T2. Y me fijo qué es lo que tengo. Muy bien, como la presión es constante, yo ya sé que cuando la letra O no aparece o cuando me dice es constante, resulta que la letra se elimina. Otra vez, cuando me dice que una letra, el volumen, la temperatura, la masa o la presión es constante, o me dice no cambia, o no me dan el dato, significa que se debe considerar como constante. Y esa letra simplemente la tacho. Como la presión es constante, es la misma a la izquierda que a la derecha, no me interesa. Y la fórmula se traduce entonces a tener lo siguiente, que esta es la ley de Charles. Volumen 1, esta es la conocida ley de Charles. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y voy a hacer lo mismo que hice arriba. Vamos a ver lo que tengo y qué es lo que voy a buscar. Le voy a poner en color rojo lo que tengo y estoy controlando el problema. Pregunta, ¿tengo volumen 1? Sí, me fijo en el dato, correcto. Pregunta, ¿tengo temperatura 1? Sí, correcto. Pregunta, ¿tengo volumen 2? Correcto. Pregunta, ¿puedo calcular la temperatura? ¿Qué es lo que me dice? Sí. Y entonces esto es lo que voy a encontrar. Y arriba, ¿qué voy a encontrar? Y de esa manera, sin hacer nada, sé que lo puedes realizar, sé que lo puedo hacer. Aprendan de esta manera, no es de escribir como si nos fueran correteando, es analizar el problema para tener control
y saber lo que estamos haciendo de manera ordenada, de manera metódica, de manera sistemática. Pero tengo que tener confianza que el problema que me dan lo puedo resolver con el formulario que ya me indicaron. Y no me debo desesperar y debo de tener paciencia y acordarme de todo lo que debo hacer cuando hago un problema. Esa es la formación que debemos de tener. A veces vamos a batear más, pero hablamos de que estamos en una especie de entrenamiento para resolver problemas y eso es una metodología que tú tienes que ir entonces asimilando por tu propia cuenta. Muy bien. Entonces ya sabemos que podemos hacer cualquiera de esos. Entonces, como ya sabemos, vamos ahora sí a hacer el inciso A. Como ya definimos todo, pues simplemente vamos a hacer el inciso A en orden. ¿Por qué? Pues porque así nos dan toda la información. Entonces aquí le ponemos inciso A y vamos a determinar entonces lo que sería la temperatura. Vamos a manipular volumen 1 entre T1 es igual a lo que sería volumen 2 entre temperatura 2. ¿Qué habíamos dicho? Yo no puedo despejar una letra que está en la parte de abajo. La tengo que pasar al otro lado. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Ese es el único caso. Los demás son más fáciles de despejar. Volumen 1 entre T1 es igual a volumen 2. ¿Qué estoy buscando? Temperatura 2. Y entonces aquí lo hago. Bueno, déjame ir para abajo y luego pongo arriba para no ocupar mucho espacio. Entonces decimos temperatura 2, despejamos, es igual a volumen 2 que multiplica a T1 que está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando. Y esto sería entre lo que sería volumen 1 está multiplicando, pasa, dividiendo. Y entonces tenemos lo que sería el valor de la temperatura. Si sustituimos todos los numeritos, volumen 2 sin equivocarnos, 200 litros. Y ahora sí le pongo sus unidades. Temperatura 1 no me dicen qué unidades, pues lo voy a dejar en Kelvin. Acuérdate, siempre en Kelvin. 333 Kelvin. Y en la parte de abajo, volumen 1. Y el volumen 1, entonces resulta que es de 300 litros. 300 litros. Se elimina litros de arriba con litros de abajo y ya tenemos el valor de la temperatura. Y para este caso, para este problema, la temperatura, entonces, ¿a cuánto nos da? Y la temperatura es igual a ¿cuánto? Nada más que no tengo aquí espacio y aquí se lo voy a poner. Por lo tanto, temperatura 2, ¿me ayudan? Y sería Kelvin. Y eso sería el resultado. 222 Kelvin. 222 Kelvin. Y esto es lo que estamos poniendo aquí. Y ya tenemos el inciso A. Vamos ahora al inciso B. Me voy de este lado para ocupar el espacio. Y hacemos lo mismo. Pero acuérdense que aquí hay que recordar que el trabajo debe estar en joules o calorías. Y entonces tenemos que trabajo es igual a P por volumen 2 por menos volumen 1. Y vamos a tener que hacer alguna manipulación de energía, de lo que son de las energías en las unidades. Es igual a presión, volumen 2 menos volumen 1. Y el trabajo va a ser igual a la presión que vale 5.75 atmósferas. El volumen 2 es 200 litros menos volumen 1 que es de 300 litros y esto nos da un trabajo igual, me ayudan con lo que sería 200 menos 300 nos da menos 100 por 55.75 nos da por 100, 2 puntos, nos da 575 atmósferas y lo que sería litros. Pero resulta que esas unidades no son convenientes, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una manipulación y aquí lo voy a convertir, lo voy a tratar de hacer aquí en este espacio pequeño. Me fijo entonces en mis equivalencias. Acá las tengo a la derecha y me dice que una atmósfera equivale a 100.325 newtons sobre metro cuadrado. Aquí está a la derecha.
una atmósfera, le pongo una rayita y tengo aquí que hay una atmósfera cada 101.325 newton sobre metro cuadrado, y entonces eliminó atmósferas de arriba con atmósferas de abajo, y ahora utilizo el otro. Aquí hay otra equivalencia. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Muy bien, ¿por qué? Porque tengo litros acá todavía. Ya me quedó newton sobre metro cuadrado, que está ahí muy pequeñito. Pero yo sé que aquí puedo tener un metro cúbico por cada 1000 litros. Se elimina litros de arriba con litros de abajo, y estas son las unidades. Aquí las voy a poner para que tú lo veas. Ahorita el resultado lo voy a poner aquí en este espacio, aquí. Aquí le voy a hacer una pequeña división con color negro. Aquí está. Y vamos a utilizar este pequeño cuadrito para esto que está aquí. Entonces yo tengo aquí que las unidades, para que lo veas más claro, newton sobre metro cuadrado por metro cúbico es igual, se va metro cuadrado con metro cúbico y me queda newton metro. ¿Y qué son los newton metro? Voy a fijarme acá en mi formulario, y yo sé que el newton metro equivale a un joule. Un joule equivale a un newton por metro. En la parte derecha, en las equivalencias, un metro cúbico es igual a 1000 litros, una caloría es igual a 4.184 o 186 joules, depende. Hay libros que te ponen 184 y otros que te ponen 186, no pasa nada. Y entonces eliminamos esas unidades, y entonces aquí le cambio el color otra vez. Estamos con color verde y tenemos metros cúbicos de arriba con lo que sería metros cuadrados, y que tengo newton metro. Me ayudan con la calculadora, serían 575, y ya tenemos aquí lo que sería el trabajo. El trabajo es igual a menos, tiene signo negativo, y es 575 por 100.325 entre 1000. ¿Cuánto sería? Y ya tenemos terminado el inciso B. Ayúdenme con su calculadora. 575 por 100.325 entre 1000. 5.826, 1.87. ¿Seguros? 101.325 por 575. 101.325 por 575, ¿cuánto nos daría? Confírmenme bien. Ahí están los numeritos, aunque estén muy pequeñitos. ¿Cuánto sería? Profe, a mí me dio menos 58, no, sí, menos 58.26, no, 58.000, menos 58.261.875. Y entonces son joules, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa? El exterior realiza el trabajo, porque tiene signo negativo. Confirmen ahí el número, menos 58.261.88. El signo negativo, acuérdense, me indica que el exterior es el que está haciendo el trabajo sobre el gas, sobre el sistema. ¿Sí les da 58.261.88 joules? Sí, confirmado. Muy bien. Sí, profe. Ya quedamos. Muy bien, ya quedó. Entonces se Profe, si sale negativo, ¿qué era? No lo escuché. que el exterior realiza el trabajo sobre el sistema. Por eso tienen que repasar lo que ya vimos. Acuérdense de los signos del calor, el trabajo, la variación de la energía interna. El signo negativo te dice que el exterior hizo un trabajo sobre el sistema.
El exterior trabajó sobre el sistema. Por eso sale negativo. Muy bien, entonces ya tenemos el resultado. Y ese sería el valor del inciso B. Ahí disculpen porque se amontonó un poquito, pero está bien todo el problema. Vamos al siguiente. Copien por favor el problema 2 y me dicen. Aquí sí hay un poquito más de espacio. Son 4 problemas. Ya vamos sobre el segundo. Y hacemos la misma metodología. Espero para que lo chequen, por favor. Aquí está. 80 grados centígrados. Me equivoqué, no es ahí. Aquí está. Aquí está grados centígrados. Escribimos ahí la distancia, por favor. Profe, Sí, oye, una pregunta, profe. Para el cambio de energía, ¿qué fórmula es cuando nos piden el cambio de energía? siempre delta U. Aunque siempre va a ser delta U. Sí, porque la delta E es cuando consideras todos los tipos de energía en un sistema termodinámico. La energía cinética, la energía potencial, si habría una energía radiante, si hay una energía luminosa, pero acuérdense, comparados con lo que es la magnitud del calor y el trabajo, las demás son despreciables. Acuérdense lo que les dije, tú tienes 100 millones de pesos en el banco. Si se te pierden por ahí contablemente hablando 10 pesos o 5 pesos, ¿a poco tú les vas a poner importancia si tú tienes 100 millones de pesos en tu cuenta? No, eso déjalos en los contadores. Eso es lo que representa la energía cinética y la energía potencial y otros tipos de energía comparada con la cantidad de energía que proporciona el calor y el trabajo. Son insignificantes las demás. Por eso siempre van a estar en términos de lo que es la variación de la energía interna. Pero eso representa al final lo que es la energía de todo el sistema. Así nada más. Por eso si tú te fijaste en los videos, que acuérdate, te dije que vieras los videos, ahí te viene explicando por qué la fórmula al final te dice delta E es simplemente la equivalencia a lo que es la energía interna. La variación de la energía total del sistema es al final de cuentas una representación de la variación de la energía interna. Es lo que te dice en el video que les encargué que vieran. Chécalo otra vez, ¿sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Cómo van con el problema? ¿Ya lo escribieron en su libreta? ¿Ya lo tienen? Yo ya lo apunté, profe. Por mi parte ya también. Muy bien, Ya, profe. hacemos la misma rutina. Póngale datos, incógnita, ustedes háganlo ahí y luego se fijan lo que yo tengo aquí en lo que sería la pantalla. Háganlo ustedes, ya lo aprendimos, ya lo hemos repetido varias veces, no es la primera vez. Hacemos exactamente la misma rutina. Déjame le cambiar el color aquí. Vamos a poner otra vez el famoso azul. Y hacemos lo mismo. ¿Qué es esto? Ah, pues esto es T. Ustedes háganlo ahí, no me hagan caso. Ah, pues esto es V. Ah, pues esto es P. Y luego dice, ah, pues esto es otra V. Pero este sería un volumen 2. Ya me dijo que cambió. Este es un volumen 1. Y luego nos dice la presión final. Ah, entonces esta es la presión 1. Porque nos dice que esta es la presión final. Ah, pues hay que encontrar la presión final. Y esta va a ser la presión 2. Y eso sería el trabajo W. Y luego indica quién realiza el trabajo. Entonces aquí nos dice que tenemos la presión y tenemos volúmenes.
Pero acuérdate que lo que te dije, un gas a una temperatura de 80 grados centígrados ocupa un volumen de 600 litros. Muy bien. Y aquí nos dice que hay un cambio de presión y hay un cambio de volumen. Entonces aquí tenemos que hay que considerar, oye, ¿y cómo le vamos a hacer entonces para calcular lo que nos pide? Muy bien. Si no nos da otra temperatura, lo que debemos de considerar, acuérdense lo que les dije, si no nos dan otro valor de temperatura, se considera que la temperatura es constante. Le ponemos aquí, consideración. La temperatura, ahí no dice que cambie, nada más nos dice que esas son las condiciones. Es constante. Y entonces tiene un valor de 80 grados centígrados. Muy bien, vamos a ponerle entonces lo que sería datos, la misma rutina, datos. Y entonces te fijas, antes de hacer todo, empezamos a fijar condiciones. Incógnita. Y aquí lo que sería fórmula. Y entonces comenzamos a lo que es la manipulación del problema. Vamos a ponerle entonces que la T es igual a constante, es igual a 80 grados centígrados. Pero resulta que no me sirve en grados centígrados, lo tengo que poner en Kelvin. Ayúdenme con la temperatura. 80 más 273. ¿Cuánto sería? 353. Muy bien, aquí le anotamos. Permítanme tantito que cosa ya se movió. Ya dejó 353. Permíteme tantito. Vamos a ver. 353. Aquí está. 353 Kelvin. Y luego nos dice que ocupa un volumen 1. Le ponemos un volumen 1 igual 600 litros. Y luego nos dice que la presión es de 3 atmósferas. Muy bien, nos vamos para abajo. Y la presión es de 3 atmósferas. Entonces aquí nos dice que la P es igual a 3 atmósferas. Y entonces nos vamos para arriba. Y esa es la P1. Ya la habíamos definido, nada más estoy confirmando. Y esta es la presión 1. Muy bien. Déjame entonces aquí buscamos porque se descalibra esta, como estoy moviéndolo mucho. Esta es la presión 1. Y luego nos dice que el volumen cambia a un volumen 2 de 900 litros. Su volumen cambia a un volumen 2 igual 900 litros. Y tenemos las incógnitas. Inciso A, la presión final del gas. La presión 2, incógnita. Inciso B, el trabajo, W igual incógnita. Y luego, inciso C, ¿quién lo realiza? Entonces, incógnita, ¿quién realiza ese trabajo? W. Y entonces nos dice que hay que calcular la presión. Muy bien. ¿Qué nos dicen? Nos dan temperatura constante, nos dan volumen 1, nos dan volumen 2 y nos dicen que esté constante. Muy bien. Entonces tú ya te das cuenta que tenemos que utilizar la ecuación combinada porque nos dan entonces presión, volumen y entonces utilizamos la fórmula de presión 1, volumen 1 entre T1 es igual a presión 2, volumen 2 entre T2. Y entonces aquí nos dice que hay que eliminar la temperatura. Como es constante, esta T1 la tachamos. Te voy a cambiar el color. Le tachamos T1, le tachamos T2
Y entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera. Nos queda presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Y entonces aquí tengo, vamos a ver qué es lo que tenemos. Presión 2 es lo que hay que encontrar, muy bien. La presión 2 es la que hay que encontrar, la voy a encerrar y esa es la que voy a encontrar, la presión 2. Pregunta, ¿tengo presión 1 y volumen 1? Vamos a ver, ¿tengo presión 1? Sí hay presión 1. ¿Tengo volumen 1? Sí hay volumen 1. Nada más que le voy a cambiar el color. Tenemos entonces presión 1, tenemos volumen 1 y tenemos volumen 2 y podemos despejar entonces lo que es la presión. Entonces hay que manipular las fórmulas nada más. Entonces no lo movemos por ahí. Pero resulta que cuando manipulamos lo que es el W, vamos a ver entonces si podemos calcular lo que sería la N. A ver, ahí está. Es que ya me está moviendo acá esto. Muy bien. Tenemos entonces ahora a temperatura constante, ¿cuál es la fórmula? W es igual a NRT, logaritmo natural de volumen 2 y volumen 1. Y entonces aquí tenemos que hay que poner la fórmula de W. La podemos poner en función de presión, la podemos poner en función de lo que sería volumen, es lo mismo. Entonces voy a poner la fórmula y ya tengo aquí la fórmula del inciso A. Aquí nada más le voy a poner fórmula del inciso A. Aquí está. Ahora, para el inciso B, nos dice que W es igual a N, la R, la T, y lo puedo usar el volumen, no lo puedo usar la presión. Aquí le voy a poner logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1, porque es el que nos dan primero y le pongo su paréntesis. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos la T, sí, aquí está. Decimos que era constante. Muy bien, tenemos la T, hago el mismo ejercicio, le pongo una palomita. Tenemos la T, el volumen 2, el volumen 1, tenemos la R, pero no tenemos la N y hay que calcular W. Muy bien, pero resulta que tenemos otra ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal me fijo arriba, por eso tengo que usar mi formulario. Y la ecuación del gas ideal me dice que P por B es igual a NRT. Ahí lo veo a la derecha. Las fórmulas del trabajo a temperatura constante las tenemos ahí. W es igual a NRT en función del volumen 2 y volumen 1. W es igual a NRT en función de presión 1 y presión 2 y ya las tengo, pues las voy a calcular. Y tengo la ecuación del gas ideal, P por B es igual a NRT. Muy bien, me voy aquí entonces y voy a tener que utilizar una ecuación extra. P por B es igual a NRT. Y tú me dices, oye, ¿por qué? Porque no tengo la N. Pregunta, ¿tengo presión? Le voy a poner una palomita a lo que tengo. Entonces aquí dibujar y voy a ver qué es lo que tengo y hago la misma metodología. ¿Te fijas que no me salgo de la metodología? A fuerza hay que hacer ciertas consideraciones, lógico. ¿Tengo presión? Sí. ¿Tengo volumen? Sí. ¿Tengo T? Sí. ¿Tengo R? Sí. ¿Qué puedo calcular? Ah, pues puedes calcular la N. ¿Y esta N dónde va? Pues va arriba y ya le pongo una palomita y ya lo tengo. Pero aquí resulta que tengo entonces unas dos condiciones. Aquí es donde tú dices, bueno, ¿y qué vas a hacer? Ah, pues voy a usar presión 1, sí tengo. Volumen 1, sí tengo. Temperatura, también tengo. Entonces de aquí despejamos lo que es la N. Y entonces el problema, antes de hacerlo, lo estamos haciendo cuando definimos las ecuaciones. Ya se dan cuenta, así no te estresas, no te revuelves y tienes control sobre lo que es el ejercicio, que es lo que te estoy diciendo desde hace rato. Entonces aprende de esta manera. Hay que tener paciencia y ver qué es lo que se puede hacer. En eso consiste encontrarle racionalmente la solución a un ejercicio. A veces nos vamos a tardar más, a veces vamos a tener que usar una consulta de otras fórmulas, pero los ejercicios que se ponen en un examen siempre son para que tú los hagas y vayas desarrollando esa metodología. Otra vez te lo vuelvo a repetir por tercera vez, que debemos de tener como ingenieros. Muy bien, entonces de aquí sacamos la N.
Y luego esa N, ¿dónde la pones? Aquí. Pero quedamos en que primero que tenemos que pegar, inciso A, la presión. Muy bien. Voy a cambiarle el color porque ya se empiezan a revolver las fórmulas. Voy a utilizar nuevamente el color negro y voy a utilizar la ecuación A con lo que sería la fórmula de lo que es la presión. Entonces voy a poner aquí, fíjate bien. Vamos a ver si tengo espacio suficiente, déjame ver. Más o menos se va a ocupar todo el espacio, pero probablemente tú quieras que escriba todas las fórmulas y todo el desarrollo. Muy bien, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Quedamos en que la presión 2 la voy a dejar ahí. Este pasa para acá. Presión 1, volumen 1 entre lo que sería volumen 2 es igual a presión 2. Esta presión 2, ¿dónde la voy a poner? Esa presión 2 es lo que me están pidiendo. Acá arriba, mira, es el inciso A y ya lo contestaría. Entonces le pongo aquí, presión 2 es igual. Presión 1, ¿cuánto vale? 3 atmósferas. Le pongo sus unidades, 3 atmósferas. Por volumen 1, ¿cuánto vale volumen 1? 600 litros. Entre volumen 2 y el volumen 2 vale 900 litros. Aquí le pongo 900 litros y se va litros con litros y ya tengo lo que es la unidad de lo que sería presión en atmósferas. Y el valor de la presión del inciso A valdría entonces lo siguiente. Presión 2 es igual a 3 por 6, 18, 1800 entre 900, 2 atmósferas. 3 por 600, 1800. 1800 entre 900 nos da, y eso es lo que sería el inciso A. Ya tenemos el inciso A. ¿Hasta ahí dudas? Pues traten de entender la lógica del procedimiento. Antes de poner números, veo las ecuaciones que tengo y la manipulación que hay que hacer. Muy bien, ya que tenemos el inciso A, resulta que ahora para hacer el inciso B tengo que utilizar la ecuación de P por B. Me vengo entonces para acá y digo, P por B, presión 1 por volumen 1 es igual a N, R, T. Y quedamos en que voy a utilizar la N y todo lo demás lo voy a pasar para acá. ¿Alguna pregunta? ¿O me equivoqué en la multiplicación y la división? No, está bien, está bien. Muy bien. Entonces de aquí vamos a manipular y vamos a calcular lo que es el valor de la N. Entonces, ¿qué tenemos? Que presión 1 por volumen 1 entre lo que sería RT es igual a lo que sería la N. Y entonces, por lo tanto, la N, y sustituimos todos los valores. Entonces resulta que la presión está en atmósferas, está correcto, debe ser en atmósferas. El volumen tiene que estar en litros, correcto, está en litros. Y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Muy bien, ahorita si está en Kelvin, 353. Entonces le ponemos presión 1, 3 atmósferas. Le pongo acá arriba 3 atmósferas. Le ponemos lo que sería el volumen 1, que sería 600 litros. 600 litros. Y en la parte de abajo le ponemos lo que sería la R y le pongo todo lo que es la R, que sería la esta que está aquí, 0.0821 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Nada más que aquí esta está corrida. Esta está corrida aquí, mol Kelvin, ¿sí? Eso lo acomodo al rato a ver si puedo, porque como ya estoy usando la plumilla no lo puedo hacer. Aquí le pongo la R en la parte de abajo, 0.0821 atmósferas, litros, es un separador este puntito, no significa nada, sobre lo que sería mol Kelvin, y que multiplica a lo que es la temperatura, y la temperatura me fijo 353 Kelvin. Le pongo acá una rayita y le voy a poner 353 Kelvin. Ahorita me ayudan a lo que sería el resultado.
se va a atmósfera de arriba. Bueno, le voy a cambiar el color para que lo vean diferente. Ahí está. Le cambio el color, le vamos a poner color rojo para techar las unidades. Atmósferas de arriba con atmósferas de abajo. Litros de arriba con litros de abajo. Kelvin de arriba con Kelvin de abajo. Y la N es el inverso y que son los moles. Y ya entonces me ayudan con la calculadora y quedamos en que la N es igual. Son 3 por 600, lo que salga entre 353 y lo que salga entre 0.0821, y eso sería la cantidad de moles del gas. 3 por 600 entre 353 y lo que salga entre 0.0821. ¿Cuánto nos daría? Ayúdenme. Y con eso ya calculamos la N y estamos a punto de terminar el problema. ¿Cuánto sería? 3 por 600, lo que salga entre 353 y luego lo que salga entre 0.0821. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto sería? Punto 418. No sé cuántos decimales. Confirmen todos. 0.418 moles. Muy bien, Sí. con eso tenemos. Confirmen el resultado. 3 por 600 nos da 1800. 1800 se divide entre 353. Y ese número entre 0.0821. Confirmen a ver si es cierto ese número. Siempre hay que confirmar. 1800 Profe, entre a mí me sale 6.21. Muy bien, confirmen todos. Déjame borrarlo porque no, ese resultado es muy pequeño, ¿verdad? Confirmen ahí. 62.10. Confirmen ahí. 62.10. Sí, profe, Confirmen muy bien. ustedes. Sí, ¿Cuánto? 62.10. Muy bien, le ponemos aquí 62.10 moles del gas. Eso es lo que vale la N. ¿Para qué nos sirve esa N? Para calcular lo que sería el trabajo. Entonces tienes que manipular las fórmulas para encontrar lo que te falta. Tú me dices, oye, ¿por qué tenemos que encontrar la N? Pues porque si no, no podemos calcular lo que es la B, el trabajo. Ya tenemos todo ahora sí, mira, tenemos la N, tenemos la R, tenemos la T, logaritmo natural del volumen 2 entre volumen 1, y ya tenemos lo que es la W. Y entonces acá le voy a poner de este lado el inciso B. Y entonces volvemos a la misma historia. Inciso B. Y entonces le ponemos trabajo es igual a N. Le ponemos aquí 62.1 moles. Que multiplica a lo que es la R 0.0821 atmósferas, litros sobre mol Kelvin, que multiplica a la temperatura que es 353 Kelvin, y se va moles de arriba, ya lo voy a hacer aquí porque no me va a alcanzar el espacio, moles de arriba con moles de abajo, Kelvin de arriba con Kelvin de abajo, y me queda que los famosos atmósferas litro. Y entonces me queda atmósfera litros, aquí está. Y aquí me falta todavía multiplicar, ayúdenme, porque me falta todavía multiplicar por logaritmo natural de volumen 2. No lo voy a hacer entre volumen 1 porque no tengo espacio. Entonces quiero que me digan cuánto les da 62.10 por 0.0821 por 353. Y aquí lo voy a simplificar. 62.10 por 0.0821 por 353. ¿Cuánto nos daría?
Profe, me dio 1799.73. 1799.73. Chequen ahí, confirmen si no me equivoqué. Atmósferas, litros. Y ese número va a multiplicar al logaritmo natural y el volumen 2 vale 900 litros y el volumen 1, vamos a ver cuánto vale el volumen 1, vale 600 litros. Vale 600 litros. Y entonces se va litros de arriba, le pongo el cambio el color. Aquí está, litros de arriba con litros de abajo. Y ya tengo el problema pues prácticamente a punto de terminar porque me falta nada más hacer la conversión. Entonces ahora sí me ayudan. W es igual. Díganme cuánto les da logaritmo natural de lo que sería, primero haces la división, primero haces la división. 900 entre 600 y a ese número le sacas el logaritmo natural. 900 entre 600, ¿cuánto nos da? 1.5. A ese 1.5, sácale el logaritmo natural. 0.4054. Muy bien, este número, ustedes van a confirmar, este número es 1799.73 atmósferas litros. ¿Y cuál me dijo el compañero? 0. ¿Qué? 4054. Muy bien, es un número que no tiene dimensiones. ¿Y cuánto nos daría 1799.73 por punto 4054? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería el valor? ¿900, 800, cuánto sería? Y sabían que el signo es positivo. 729.61. 729.61 y me fijo que son atmósferas litros. Y el signo es positivo, punto y coma. El sistema realiza el trabajo sobre el exterior. Por el signo positivo, sobre el exterior. Hasta ahí queda. Pero resulta que todavía no tenemos las unidades que comúnmente son, que es en joules o en calorías. Y para eso hacemos entonces el mismo procedimiento. Le ponemos entonces aquí, fíjate bien, 729, ya para terminar, punto 63 parece. Atmósferas, litros, y lo mismo que hicimos arriba. Hay una atmósfera cada 101.325 newton sobre metro cuadrado. Se va a atmósferas con atmósferas y voy a poner aquí que hay 1 metro cúbico cada, y es la misma rutina, pero esto te sirve porque empiezas tú a manipular las unidades, litros de arriba con litros de abajo, y ya te quedan los famosos newton metro y los newton metro que son los joules, y ya se acabó el problema. Entonces multiplícame 729.63 por 101.325 porque ya lo dividí entre 1000.
101.325 se divide entre 1000, me da 101.325. 101.325 por 729.63 y dime cuánto te da el resultado y eso es todo el problema. ¿Cuánto sería? Y son Newton metro, que eso ya lo viste en el anterior. ¿Cuánto? 929.759.75. 729 por 101 nos da 7 millones. Otra vez, porque no alcancé a escuchar bien. 73.929.75. Otra vez, por favor, compañero. 73,000. 929.759.75. 73,000. Dígamelo despacio. Está bien que sí, pero no, ¿verdad? 73,000, ¿qué? 73.900.000. No, tampoco son millones. Es 729 por 33 por 101 por 101.325. Permítame, me falta hacer una. 73.929.75. Muy bien, eso sería. Entonces tengan cuidado con las cantidades, no son millones. Está bien que hablamos de que tenemos 100 millones de pesos en la cuenta de banco, ¿verdad? Pero pues no es cierto. Pero estos son 73,929. Tengan mucho cuidado con esos numeritos. Y eso es entonces lo que es el qué? Pues el trabajo. Y es positivo y el sistema lo va a gastar sobre el exterior. Entonces ya se fijaron, pero hay que tranquilizarse y en eso consisten los problemas que tienen ahí. Es pura manipulación. Entonces no son complicados, es simplemente el manejo para tomar una rutina. Y ya tienes el problema número 2. Vamos por el último. Aquí está, el último problema. A ver, déjame ver, es el problema 3 y el 4. Ya con estos más o menos es la misma rutina. Sí, pregunta. Pregunta, como ahí termina en Newton metros, eso los es newton metros. Pues ahí está, fíjate la equivalencia del lado derecho. ¿Verdad? okay. Sí. Por eso debemos de estar conscientes y el formulario tú lo debes de tener a la mano si se nos olvida. Y luego el libro de la termodinámica de Ángel, que es el más completo en la contraportada, u otro libro cualquiera. Para poder entonces recordar, que se me olvidó, pues me fijo ahí. Vamos por el tercer problema y pues con este terminaríamos. Los demás son iguales, ustedes me dicen, y el cuarto, es lo mismo. Nada más es una cuestión de hacer el mismo ejercicio. Y ya se van sobre la actividad. Entonces vamos a terminar este tercero y con eso terminaríamos ya. Entonces cópienlo por favor, nada más déjenme darle un poquito más de tamaño porque se me hace que no lo ven bien a la distancia. Ahí está, ahí está. Muy bien. Un gas realiza un trabajo a temperatura constante a 25 grados centígrados cuando las condiciones que se encuentran cambian de 2.500 milímetros de mercurio, ocupando un volumen de 5 litros a 2.8 atmósferas. Si el gas escapan 800 calorías de energía en forma de calor, determinar la variación de la energía interna, determinar el volumen final ocupado por el gas y quién realiza el trabajo. Chéquenlo. Y es la misma rutina. Yo pienso que ya más o menos dicen, bueno, pues es que es lo mismo, sí. Es una manipulación de fórmulas, nuevamente lo que son las unidades, hacer las conversiones, poner las fórmulas y primero el ver qué es lo que me falta, sin hacer números ni nada. Y eso se aplica a cualquier rama de lo que es de ingeniería. En un momento lo puedes utilizar, lo que yo hago lo puedes usar para cualquier rama. Con ciertas variantes, si es electricidad y magnetismo, si es mecánica de fluidos, si es transferencia de calor, si es cinemática, si es dinámica, si son las leyes de la presión para gases, cualquier, etcétera, etcétera. La metodología con pequeñas variantes es la misma en ingeniería prácticamente.
Muy bien. Ya voy a comenzar para ganarle tiempo al tiempo y me voy sobre la redacción. Entonces quedamos sobre el dibujo, le volvemos a poner lo que sería, lo que es las letras. Un gas realiza un trabajo a temperatura constante. ¿Cómo es la temperatura? Constante. T es igual constante. Cuando las condiciones se encuentran, cambian de 2500 a, pues esta es una presión. Entonces, esta es una presión 1 y este sería ocupando un volumen de un gas realiza un trabajo cuando las condiciones que se encuentran cambian de ocupando un volumen de 5 litros a 2.8 atmósferas. Muy bien. Entonces tenemos aquí que este es el volumen y que esta es entonces lo que es la presión 2. Y este es el volumen, pero un gas realiza un trabajo a temperatura constante cuando las condiciones que se encuentran cambian de 2500 milímetros de mercurio ocupando un volumen. Muy bien. Cambian. Muy bien. Entonces esta es presión 1, por eso lo tengo que leer varias veces para entender qué es este volumen. Cuando las condiciones que se encuentran cambian de presión 1 ocupando un volumen a 2.8 atmósferas, ocupando un volumen de 5 litros, cuando cambian de 2500 milímetros de mercurio ocupando un volumen de 5 litros a 2.8 atmósferas. Muy bien. Entonces este sería un volumen 2. Fíjense bien. Por eso tenemos que leer el problema una vez, otra vez, hasta que quede claro. Otra vez lo leo. Un gas realiza un trabajo a temperatura constante. Cuando las condiciones a que se encuentran cambian de 2500 milímetros de mercurio, ocupando un volumen de 5 litros a 2.8 atmósferas. Muy bien, entonces estos van enlazados. 5 litros van con 2.8, pero esta es una presión 2. Entonces, si me doy cuenta, no tengo el volumen 1. Y sí tengo la temperatura constante. Si es gas, escapan. ¿Y entonces qué escapan? Q. ¿Y Q cómo es? Negativo. Determinar, y le pongo entre paréntesis lo que hay que calcular. Pues hay que calcular el delta U. Y hay que calcular el volumen final. No es el volumen final. Entonces aquí es donde está la redacción así medio complicada. Entonces este no es el volumen. Entonces esto es corrido, no hay punto y coma. Se encuentran, cambia de 2500 ocupando un volumen de 5 litros. Punto y coma. A 2.8 atmósferas. Estos van juntos. Entonces, esa era la duda que tenía y acá abajo me lo dicen. ¿Cuál es el volumen final? Entonces, por lo tanto, aquí le faltan puntos y comas o la redacción está muy rebuscada. No está bien hecha la redacción del problema. Acuérdense que son problemas que a veces sacamos de por ahí de internet o de un libro, pero no están bien los puntos y comas. Entonces aquí dice, cambian de 2500 milímetros de mercurio ocupando un volumen de 5 litros a otra condición de 2.8 atmósferas. Y entonces aquí que nos pide el volumen 2. Y luego ya el trabajo pues es simplemente quien realiza. Entonces aquí hacemos lo mismo, le ponemos datos, le ponemos incógnita y le ponemos fórmulas. Y entonces le ponemos que la T es constante, T es igual a constante, T es igual a 25 grados centígrados, T es igual 273 más 25, 298, que es muy común en ingeniería. 298 Kelvin, 298 Kelvin. Y luego nos dice que tenemos una presión 1 de 2500 milímetros de mercurio. Tenemos una presión 1 igual 2500 milímetros de mercurio. Y luego que el volumen 1 es de 5 litros. Volumen 1, 5 litros. Volumen 1, 5 litros, ya nos aclaró el problema. Y luego la presión 2 vale 2.8 atmósferas. La presión 2 es igual 2.8 atmósferas. Y luego entonces las incógnitas serían inciso A
el delta U. Inciso A, el delta U. Inciso B, el volumen final, el volumen 2. Nada más aquí hay una cuestión. Dice que el gas escapa en 800 calorías de energía en forma de calor. Muy bien. Aquí hay una condición que nosotros debemos de considerar. Aquí nos está pidiendo lo que es el delta U y lo que es volumen 2. Entonces aquí hay que poner una condición que es la que hay que entender. Entonces nos dice el delta U. Delta U es igual a Q menos W, eso ya lo sabemos. Y entonces nos pide también el volumen 2. Entonces tenemos las condiciones. Tenemos presión 1, volumen 1, temperatura 1 y la temperatura es constante. Entonces aquí es bien fácil, utilizamos la ecuación. Esta sería para el inciso A y esta para el inciso B. Presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Y vemos que la temperatura es constante. Utilizamos aquí para eliminar. Como la temperatura es constante, esta no aparece en la ecuación. Y me queda entonces la siguiente. Me queda que presión por volumen. Por lo tanto, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué me están pidiendo? El volumen 2. ¿Qué me están pidiendo? Entonces me están pidiendo el volumen 2 aquí. Voy a encerrar la letra que me están pidiendo y voy a ver qué es lo que tengo. Aquí primero con esta. ¿Tenemos presión 1? Sí. ¿Tenemos volumen 1? Sí. ¿Tenemos la presión 2? También. Aunque no tengamos las unidades que deben de ser. Mira, aquí hay que hacer equivalencia. Que puede despejar volumen 2. Y se acabó ahí el volumen. Pero aquí estaba viendo que la temperatura es constante. Y no nos dan lo que sería, nos dan una condición de que el calor escapa. Y aquí hay que hacer una consideración. Tú me dices, bueno, pues si la temperatura es constante, pues le hacemos igual que en el otro. W es igual a N, RT, tienes el volumen 2, tienes el volumen 1, la temperatura es constante, lo podemos hacer igual que el anterior, sí. Nada más que aquí hay una pequeña variante. Nos dice entonces que se realiza una temperatura constante y nos dice que del gas escapan 800 calorías de energía. En el anterior no nos hablaba que escapaba energía ni nada, ¿eh? En el anterior nada más nos decía que la presión y el trabajo efectuado. No hablaba nada de que calor se escapaba ni variación de energía interna. Pero en este nos habla de que hay un gas, hay una cantidad de energía que se escapa del gas y nos habla que la temperatura se mantiene constante. Y aquí hay una condición. Le vamos a tener que poner una nota y esa nota la voy a poner aquí en color rojo. Vamos a ponerle aquí nota. Esta nota es importante, es de teoría. Nota. Cuando la temperatura es igual a constante, la delta U se considera que no cambia y es igual a 0. Esa es una condición de teoría en termodinámica. Aquí nos debemos de acordar de eso. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces cómo le hacemos? El problema entonces se traduce en lo que sería un problema muy corto.
Profe, ¿y eso solo aplica cuando se escapa energía en forma de calor o qué? En este caso sí. No necesariamente se dice que se escapa energía en forma de calor. Cuando esté esa condición, simplemente no hay variación de energía interna. Y ya por lógica lo que te preguntan va saliendo solo, ¿verdad? No necesariamente es que porque se escapa. Nada más con que te diga que la temperatura se mantiene constante, siempre la variación de energía interna va a valer cero, no cambia, vale cero. Entonces nada más estaríamos calculando el volumen 2 y quién realiza el trabajo. Y el volumen 2 y quién realiza el trabajo, sí. Pero el trabajo se realiza a expensas del calor, pero ahorita vas a ver. Entonces aquí calculamos volumen 2, ¿verdad? Aquí entonces decimos presión 1, vamos aquí con esta, nada más déjeme cambiarle. Y ahorita le seguimos con esa parte. Aquí tenemos presión 1 para terminar esa parte por volumen 1 entre lo que sería presión 2 es igual al volumen 2. Lo cambio de lugar. Por lo tanto, volumen 2 y es igual a presión 1 que vale, nada más que acuérdense que tenemos que hacer conversiones. Son 2.500 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces la presión la cambiamos y decimos una atmósfera, aquí es donde entran las equivalencias, es igual 760 milímetros de Hg. Entonces yo tengo 2.500, los voy a convertir en atmósferas, milímetros de Hg, lo voy a multiplicar por una atmósfera cada 760 milímetros de Hg. Se elimina milímetros de Hg con milímetros de Hg y me da 2.500 entre 760, ayúdenme a cuánto nos da. Y son atmósferas. Y eso es lo que vale la presión 1. 2.500 entre 760. Ya estamos terminando. Y ahorita le seguimos comentando el hecho de que no hay variación de energía interna. Eso es una condición teórica. 3.28, profe. 3.28 atmósfera. Ese sería el resultado de la presión 1. Este numerito lo ponemos acá. Y entonces nada más déjeme. Aquí está. Y entonces aquí le ponemos la presión 1. 3.28 atmósferas. Por el volumen 1, que son 5 litros. Sobre la presión 2, que equivale a tener lo que sería 2.8 atmósferas. Se va a atmósferas de arriba con atmósferas de abajo. Y me queda litros. Y entonces ya tengo el volumen 2. Es igual 3.28 por 5 entre 2.8. ¿Cuánto me daría, por favor? 5.85. 5.85 litros. Y ya tengo entonces lo que me preguntan, que es el volumen 2. Vamos a lo que es la pregunta inicial. Ya quedó ese volumen. Dice la teoría que cuando en un sistema termodinámico la temperatura es constante, siempre la variación de la energía interna va a ser igual a cero. Muy bien. Entonces delta U es igual a cero. Inciso A, porque nos dice que hay que calcular delta U. Y entonces decimos delta U es igual a 0, aquí le pongo inciso B, delta U es igual a Q menos W. 0 es igual a Q menos W. Entonces Q es igual, menos Q es igual a menos W. Por lo tanto, W es igual a Q. Y esto es igual, y vemos el número que está arriba, que sería 800. Ah, pero ¿qué nos dice? Se escapan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se escapan? Es negativo, hay que aclararle aquí el signo. Y entonces este Q, aquí nada más le pongo
Déjame ver para que no se me revuelvan. Entonces es igual a menos, y le ponemos la cantidad que era, 800 calorías. Menos, no me dice las unidades, simplemente le puedo yo poner 800 calorías. Entonces del W es igual a menos 800 calorías. Punto y coma. El exterior realiza el trabajo, porque es negativo, el trabajo sobre el sistema. Y entonces esto es lo que es el valor. Pero está a costa ¿de qué? Del calor que se escapa del sistema. Uno es equivalente al otro, pero aquí la cuestión está en que ese valor numérico es el equivalente porque no hay variación de la energía interna. La temperatura se mantiene constante. Es como si tú lo tuvieras ahí a un baño de temperatura constante y se le escapa. Tú me dices, oye, ¿cómo lo puedo tener a temperatura constante? Si se calienta, tú lo vas a enfriar. Si se enfría, tú lo vas a calentar. Fíjate lo que te digo. Otra vez, la temperatura tiene que estar constante. ¿A cuánto? A 25 grados. Y ya depende de la naturaleza del sistema. Si el sistema se enfría, tú lo tienes que calentar con una resistencia eléctrica. Si el sistema está caliente, tú lo tienes que enfriar. Y entonces aquí nos dice que el exterior tiene que realizar un trabajo de 800 calorías sobre el sistema para que puedan escapar 800 calorías de lo que es calor y que la temperatura se mantenga constante. Esa es la interpretación. ¿Ya se fijaron? Otra vez. Para que la temperatura del sistema se mantenga constante, yo le tengo que poner un baño de enfriamiento o un baño de calentamiento. Imagínate que fuera un cilindro. Y entonces ahí está lo que sería un gas atrapado. Pero está encerrado. Y cambia su presión y la manipulación ahí cambia su volumen porque fuera un émbolo y un pistoncito. Pero resulta que ese sistema se puede calentar y se puede enfriar. Y la cuestión está que la condición que me dice es que tú tienes que hacer que la temperatura sea constante. Si la naturaleza del sistema nos dice que ese sistema se calienta, estoy suponiendo, de su energía interna se calienta, yo lo tengo que hacer que baje su temperatura y lo enfrío con agua fría, helada. Si resulta que está frío o se enfría, yo le tengo que meter un baño de temperatura caliente con agua caliente, un intercambiador de calor, para que la temperatura se mantenga constante y tengo que tener un sensor adentro del sistema, un sensor de temperatura. Pero aquí nos dice que se escapan 800 calorías de energía, se escapan. ¿Qué significa? Que se va a enfriar, porque se le está escapando energía, se va a enfriar. Pero para evitar que se enfríe, yo le tengo que poner energía y que se mantenga constante. ¿Cuánta energía le tengo que suministrar? Lo equivalente a 800 calorías para que el sistema no se enfríe y tenga su temperatura constante de 25 grados centígrados. Más o menos ya entendimos esa parte. Y aquí está la nota, esa es la nota que faltaba en la clase nada más. Cuando tenemos un sistema a temperatura constante, la variación de la energía interna va a ser siempre cero. Y ya lo demás, tú le vas a una interpretación con la ecuación. Entonces el trabajo es equivalente al escape de la energía del sistema. Pero resulta que el exterior tiene que suministrar esa energía para que la energía del sistema valga cero y que la temperatura pueda permanecer constante. Esa es la parte así que hay que meditar un poquito. Lo demás es una rutina. El problema 4 ustedes lo pueden realizar. Es lo mismo. Es muy parecido. Hay que manipular y hay que entonces encontrar lo que nos pide. Entonces ya tienen ahí lo que es su actividad redondeada. Los ejercicios son muy parecidos. No hay que sean complicados. Y entonces simplemente hacerlo de una manera adecuada. Aquí en el problema del émbolo, aquí tenemos la presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza que es masa por gravedad. ¿Tenemos la masa del pistón? Sí. ¿Tenemos la gravedad de la Tierra? Sí. ¿Tenemos el área? Pues eso nos dan el área. Entonces yo tengo la presión. ¿Dónde está?
en mi formulario. Presión es igual, déjame ver, a fuerza sobre área. Aquí está mi formulario. Déjame ver dónde está el formulario. Ah, este es el anterior. Aquí está. Déjame ver, esta es la actividad. Ya me perdí un poquito. ¿Dónde está? El documento 1 es este. Aquí está el formulario. Presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza es igual a masa por aceleración. Tienes la masa, tienes la gravedad y tienes el área. Esa es la fórmula que tienes ahí. Tienes el área del pistón, tienes lo que sería la masa, tienes la gravedad, tienes la fuerza. Muy bien. Entonces con esto ya queda redondeada lo que es su actividad para que entonces me la entreguen, por favor. Déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a tener lo que es la grabación y entonces